Bueno, el estudio lleva por nombre Epidemiología Molecular de la Esclerocornia Autosómica Recesiva en San Francisco Tetlanocan. Este es un municipio del estado de Tlaxcala. Bueno, iniciamos diciendo que las malformaciones oculares congénitas es la causa más frecuente de ceguera en los humanos. Tiene una prevalencia muy diversa, está relacionada principalmente con las características genéticas de la población y es proporcional las causas al gran número de genes que están involucrados en la formación del ojo. Dentro del ojo, el segmento anterior, en su formación, en su desarrollo, requiere de la combinación y del desarrollo adecuado y la información, interdependencia, conexión de diferentes genes que son los que facilitan, mejor dicho, los que proporcionan un adecuado desarrollo del ojo y en particular del segmento anterior. El segmento anterior proviene de 4 capas: el ectodermo de superficie, el ectodermo neural, la cresta neural y el mesodermos, que son los responsables de que las estructuras que lo conforman se desarrollen de manera adecuada. Existen una gran cantidad de genes que participan en la formación del segmento anterior y se ha identificado algunos de ellos cuando presentan alguna anomalía, alguna mutación, presentan algún tipo de cuadros clínicos y tipos de herencias conocidas e identificadas hasta el momento. El que principalmente se relaciona o está involucrado en las afectaciones del segmento anterior es FOXC1. Las alteraciones del segmento anterior son entonces relacionadas con una diferenciación anormal conocida como disgenesia del segmento anterior y son entre ellas la aniridia, el síndrome de Rieger, la anomalía de Peters, la anomalía de Axel y la esclerocornia. Esta, de particular interés para nosotros, es una falla de la imitación del tejido corneal y escleral que produce una opacidad en la córnea y una deficiencia visual severa. Es bilateral, no progresiva y se conocen las dos formas de herencia. La autosómica dominante, relacionada con la presentación periférica, y la autosómica recesiva. Esta es la forma severa, puesto que se presenta de forma total, se le conoce como esclerocornia totalis. Puede presentarse de manera aislada, sin embargo, frecuentemente se ha encontrado este evento junto con otros padecimientos oculares y con algunos padecimientos orgánicos. No se conoce una frecuencia conocida de la esclerocornia. De lo que tenemos información es del total de las opacidades corneales entre los cuales se encuentra la esclerocornia y sabemos que es de 3 casos por cada 100.000 nacidos vivos del total de las opacidades corneales. No se ha identificado un gen responsable de la esclerocornia en el humano. Se ha asociado con algunas alteraciones cromosómicas, generalmente de segmentos completos, y habitualmente y lo que se ha reportado es que la esclerocornia es parte de un síndrome en el cual encontramos también algunas otras alteraciones sistémicas. FOXC1, ya habíamos comentado, está relacionado ampliamente con la presentación de malformación del segmento anterior y en un reporte del 2006 en pacientes con afaquia, uno de los pacientes presentó esclerocornia y fueron relacionados estos casos con una mutación en el gen FOXC3. La esclerocornia que nos llamó la atención y es motivo del estudio fue la presentación de numerosos casos, en una población del estado de Tlaxcala. Esta es una población cercana al Parque de la Malitzi, de hecho está a faldas del Parque de la Malitzi. Es una población aislada no físicamente ya, sino culturalmente. Siguen siendo pueblos náhuatl. La transmisión era aparentemente autosómica recesiva al momento del inicio del estudio. Encontrábamos una alta homonimia entre sus habitantes, es decir, muy probablemente endogamia y matrimonios consanguíneos. No se conocía el efecto genético y era probable que el número de portadores fuera elevado. Asimismo, teníamos criterios para pensar que había un posible efecto fundador, dado lo raro de este padecimiento.
el problema que nos planteamos, las preguntas de investigación, el problema que teníamos en realidad es que en México todavía tenemos poblaciones que, de acuerdo a sus dinámicas sociales, favorecen la presentación de algunos defectos, todavía de padecimientos genéticos. Es el caso de una comunidad del estado de Tlaxcala, donde había un importante número de casos de ceguera hereditaria por esclerocornia. Y el segundo problema que tenemos es que no se han realizado estudios para identificar la frecuencia real de la enfermedad, su causa genética, es decir, el gen responsable, y la frecuencia de heterocigotos o portadores con riesgo de procrear hijos con la malformación ocular. Por lo cual nos realizamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es la prevalencia de sujetos con esclerocornia en el municipio? ¿Cuál era la alteración genética? ¿Cuál era la prevalencia de portadores o heterocigotos? ¿Y hace cuánto tiempo se generó? ¿O hacía cuánto tiempo ingresó la mutación que ocasionaba los casos de esclerocornia en el estado? Nos planteamos la siguiente hipótesis, era una hipótesis de trabajo de acuerdo al tipo de estudio, y es que la esclerocornia que se presentaba en el municipio de San Francisco se debía a una mutación monogénica, autosómica recesiva, con un efecto fundador y que no seguía los postulados de la ley de Hardy-Weinberg. Esta nos habla de que la forma en la que se están segregando las poblaciones es debido al azar, y esto es debido a las características del aislamiento geográfico y cultural y a la forma en la que se reproducían los individuos con un ascendente común, endogamia, de esta población. El estudio estuvo dividido en fases para darle un orden al tipo de estudio, y el objetivo general de la primera fase fue determinar la prevalencia de esclerocornia en los enfermos del municipio. La segunda fase fue determinar la mutación genética responsable y realizar el análisis molecular de los genes candidatos, en este caso habíamos comentado FOXC1 y FOXC3, para confirmar la causa genética por medio de herramientas de análisis molecular. El tercer objetivo fue estimar la prevalencia de portadores, es decir, los heterocigotos. Y el cuarto objetivo fue establecer el tiempo transcurrido, también conocido como fechaje, desde que se había presentado la mutación causante del padecimiento. Finalmente tuvimos un objetivo para evaluar el impacto de la migración y la endogamia en la frecuencia de la presentación de este padecimiento. La primera fase fue ejecutada por medio de un censo, en el cual se buscó casa por casa la presentación de casos. La segunda fase fue un análisis de G candidato. En la primera fase habíamos recolectado las muestras de los pacientes de mucosa oral, y fueron estas las que utilizamos para ampliarlas y secuenciarlas. La mutación fue confirmada por medio de criterios de causalidad de una mutación monogénica, es decir, la mutación en estado homocigoto en todos los sujetos analizados, la forma en la que se segregaba, la mutación heterocigota en los portadores obligados, la ausencia de mutación en 250 alelos controles de pacientes que no tenían el padecimiento, es decir, 125 sujetos sanos, la conservación filogenética del residuo mutado y la predicción in silico. La determinación de los heterocigotos lo realizamos por medio de una encuesta, en el cual se obtuvo una muestra aleatoria representativa de la población, y la cuarta fase es un estudio de análisis de desequilibrio del ligamiento. En esta fase, para determinar el tiempo o el fechaje de la mutación, se analizaron marcadores polimórficos que estaban alrededor o flanqueaban a la mutación en 6 megabases al menos, que comprendió 17 marcadores, y se compararon los sujetos por medio de un software estadístico que estimaba el desequilibrio de ligamiento entre la mutación y los segmentos que se encontraban a su lado. Es decir, mientras más tiempo pasara, el segmento conservado que flanqueaba la mutación esperaríamos que fuera más pequeño, y viceversa. Y también se confirmó por medio de una estimación de frecuencias alélicas. Bueno, no se asuste, ahorita que presente los resultados va a explicar en qué consiste este análisis de ligamiento, que es muy importante para saber cuánto tiempo está ocurriendo que es la base del estudio. Ok, perdón. Bueno,
los criterios éticos, a todos los pacientes se les solicitó autorización, se contó con apoyo por parte del personal de la comunidad para hacer caso de traducción en caso de los que no hablan español. Los datos han sido analizados de forma agrupada, en ningún momento se ha violado este criterio de confidencialidad y el presente protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Instituto. Resumiendo, se hizo un estudio determinando la prevalencia de esclerocornia, ahí fue donde se tomó las muestras a los pacientes, se buscó la mutación en los genes candidatos, una vez encontrada se determinó la prevalencia en portadores sanos y después se determinó el fechaje de la aparición o introducción de la mutación en la población. Bueno, en las actividades de campo se censó una población de 8.732 personas que vivían en 1.907 casas. Tuvimos un muy pequeño número de personas que no quisieron colaborar y se localizaron a 22 pacientes con el padecimiento, es decir, una prevalencia de 2.51 casos por cada 1.000 habitantes. El cuadro clínico, no todos los pacientes los tuvieron, pero el espectro del fenotipo en los pacientes, bueno, fue que presentaron esclerocornia total, era bilateral, no sindrómica, era el único, solamente había lesión ocular, había ausencia de las estructuras corneales, no había delimitación anatómica limbal entre la córnea y la esclera, se encontró córnea plana, ausencia de la cámara anterior del ojo, queratomalacia, ectropión. La agudeza visual fue desde la percepción de la luz en algunos hasta la identificación del movimiento de manos en otros. Por medio de ultrasonido se detectó microptalmia y coloboma del disco óptico. Estas son algunas de las fotos de los pacientes. En todos los casos vemos la afectación es bilateral, hay una ausencia en la delimitación. Respecto a la forma en la que se heredaba el padecimiento, encontramos una presentación clásica de una transmisión autosómica recesiva, una unión entre consanguíneos que presenta casos, cuando dos de los enfermos se unían, toda su descendencia presentaba el evento, y casos donde no se conocían enfermos y presentaban algunos de sus descendientes con el padecimiento. Este ejemplo, los casos clásicos de los pacientes enfermos que se casan entre ellos y toda su descendencia presenta el padecimiento. Este número de pacientes es importante porque pudo identificarse un ascendente común. En los otros casos no fue posible encontrarlo, sin embargo, vemos el mismo tipo de transmisión, una transmisión de tipo horizontal. Los casos están distribuidos geográficamente de manera homogénea, parecen estar concentrados al centro. Este es el efecto más bien de la familia que les presentamos en el pedigrí. La mayor cantidad de los pacientes eran varones, se encontraban en etapa productiva de la vida, la mayoría de los pacientes se encontraban en el grupo de 25 a 44 años, más como un efecto de la edad en la que se fueron casando que porque empezaran a desaparecer los casos. En la segunda parte del estudio, la determinación de la mutación se realizó por medio de análisis molecular. Encontramos el gen FOXC1 sin mutaciones, sin embargo, en el gen FOXC3 se encontró un cambio homocigoto de timina hacia citosina, en el nucleótido de 292. Esta es una mutación en ese momento no reportada previamente, que predecía un cambio en la proteína de tirosina a histidina en el aminoácido número 98. Este es el normal, la timina, que hacía cambio a una citosina en los casos donde presentaron la mutación. Para determinar la causalidad se hicieron 250 alelos, se encontraron sin cambios. Se hizo un alineamiento del residuo de la proteína entre especies. Esta proteína se encuentra conservada entre todas las especies. Para determinar una mutación es tal, debido a un efecto que tiene en la conformación de la proteína. Sabemos que mientras más conservado esté el residuo de la proteína entre especies, la modificación de esta generará un cuadro clínico o un fenotipo. También, debido a bajo este criterio de variabilidad de la proteína,
se hace una predicción, se llama in silico, de la patogenicidad de la población. Se determina de acuerdo a un score de predicción, obteniendo valores que cuando obtenemos valores de por arriba de 1.5, sabemos que es posible que haya un daño en la proteína. Una vez determinado esto, una vez determinada la mutación, se realizó la búsqueda de portadores, se realizó el estudio en 405 personas que fueron las que fueron determinadas en la muestra. 10, se encontraron 10 heterocigotos, aquí se ve el doble pico, el pico mutante y el pico normal, y nos dio una prevalencia de 2.46 casos por cada 100 habitantes, es decir, casi 2.5 portadores por cada 100 habitantes. Habría que aclarar que estamos hablando de habitantes mayores de edad. Respecto de la migración, esta es una población del estado de Tlaxcala, como el estado mismo, que tiene una gran población, una tendencia a que su población salga de su lugar. Respecto a la inmigración, originarios del municipio eran la mayoría, 82%, no originarios, es decir, provenientes de municipios aledaños, el 17%, la inmigración es de un 19%, es decir, casi el 20% de las personas salen del municipio, 42% hacia los Estados Unidos y 57% a otros municipios, principalmente del mismo estado. Tenía una tasa neta negativa, es decir, hay una expulsión, una pérdida de 20 personas por cada 1000 habitantes cada 5 años. El origen de los heterocigotos. El caso de los padres de los heterocigotos, todos provenían del municipio. Sin embargo, en el caso de los abuelos, a pesar de que la mayoría de los abuelos eran del mismo municipio, una parte importante, la cuarta parte, proviene de un municipio aledaño, mucho más grande, Santa Ana, Chautempan, una pequeña porción de Magdalena, San Lorenzo y Apizaco, y algunos casos que no recordaron el origen de sus abuelos, muy pequeños. Para determinar si la forma en la que se estaban segregando la mutación, es decir, la forma en la que se están presentando los heterocigotos, y los mismos casos, la forma en la que están presentando, se debía a una unión al azar, se realiza un estudio de este tipo. Es una determinación, se llama de equilibrio de la ley de Hardy-Weinberg, que es en realidad una chi cuadrada, lo que nos dice que la forma en la que se están presentando casos no es debida al azar, es una P muy significativa, por lo que nos hace pensar que hay alguna fuerza que está actuando para que los casos se estén presentando en la frecuencia en la que se están presentando. Nosotros suponíamos una presencia de endogamia, pero había que confirmarla. Se realizó por medio de un coeficiente que se llama de consanguinidad, que nos permite saber qué tan consanguíneas son las uniones. 0, es decir, sin consanguinidad. 1, valores de consanguinidad total, valores superiores a 0.5 se consideran significativos, y nosotros encontramos un valor de 0.82, es decir, muy significativo. La endogamia era alta en la población. Finalmente, para determinar el fechaje de la mutación, lo que hacemos es determinar a partir de la mutación los segmentos que van flanqueando a esta mutación. Habíamos comentado, dependiendo del tamaño, esto se llama un haplotipo que encontremos, podemos determinar qué tanto tiempo tiene que se ha presentado la mutación, a partir de qué tanto van reduciéndose estos segmentos. Lo hicimos por dos métodos. El de frecuencias alílicas contabiliza el número de casos y portadores que hay en la población, y determina la variabilidad entre ellos. Y hay otro método, el que habíamos comentado, un software que se llama DMLE, que calcula a partir de cada segmento, de aquí a aquí, de aquí a acá, y a cada segmento le da una probabilidad de recambio. De acuerdo a estos dos métodos, encontramos que de 6.21 a 5.4 generaciones es el periodo en el que se había presentado esta mutación, o el tiempo en el que se había presentado esta mutación. Cada generación fue determinada de acuerdo a la edad del padre al momento de tener el primer hijo. Esto fue en promedio 20.7 años, 21 años, lo que nos permite decir que la mutación en la población
se tenía entre 113 y 130 años. Bueno, empezamos a revisar los resultados y encontramos, de acuerdo al número de casos de nacimientos vivos en la población, que este era de 242 por año, lo cual nos daba una tasa de un caso por cada 732 nacidos vivos de pacientes con esclerocórnea. Habíamos comentado que teníamos una referencia de 3 cada 100,000 de todas las opacidades corneales, es decir, esta es una muy alta frecuencia de casos. Se utilizó la técnica de censo para identificar casos que no se conocieran en la población y se identificaron 3 casos que no conocía nadie, lo cual nos hacía pensar que pueden existir más casos en la comunidad, pero debido a la estigmatización que tienen sobre estos pacientes es posible que nos los sigan escondiendo y haya más casos de los que nosotros pudimos encontrar. El número de habitantes contabilizados en el censo era menor a la referida en el INEGI, posiblemente explicado porque esta población es una población expulsora, y se identificó una alta frecuencia de otros padecimientos hereditarios con este tipo de transmisión. Determinamos que la mutación fue en FOXC3, un cambio de T por C, lo cual nos permitía determinar, junto con los criterios de predicción in silico, etcétera, que cumplía con los criterios de causalidad, es decir, era una mutación nueva en FOXC3. Hasta el momento existen 8 mutaciones reportadas en este gen en sujetos con malformaciones de segmento anterior, ninguna de ellas en las que se presenten en todos los casos de esclerocórnea. La proteína FOXC3 es un factor de transcripción con un dominio Forget de unión a DNA. Este es un ratón knockout donde se presenta pues la alteración de este FOXC, y como vemos las estructuras que no se encuentran, prácticamente no se encuentran formadas, una estructura normal. La proteína FOXC3 es un factor de transcripción con un dominio que es punto intermedio de varias de las vías para la formación adecuada de todas las estructuras del segmento anterior. La afectación de determina la afectación de la función de varios otros genes. Esta mutación tiene el efecto de cambiar un aminoácido neutral hacia uno cargado positivamente. Este cambio hace que la hélice alfa, que interactúa con el surco del ADN, no actúe de forma adecuada, es decir, la capacidad de unión está modificada, alterada o disminuida. La prevalencia de portadores, habíamos comentado, 2.46 por cada 100 habitantes, nos permite pensar que existen entre 126 a 435 portadores en la población. Esta probabilidad nos dice que si las uniones fueran al azar, habría un caso en cada 1.600 habitantes. Sin embargo, la frecuencia encontrada fue mucho más alta, lo que nos permitía determinar que las uniones no eran al azar, sino debido a prácticas endogámicas. Esta es una unión positiva a parentesco. 2 modelos independientes determinaron que la mutación ingresó a esta localidad hace aproximadamente 5 o 6 generaciones, 113 a 130 años, lo cual coincide con un arribo importante de colonos de Santana Chautempan a la localidad, con efectos de colonización. Bueno, tomando en consideración estos datos, se propone que el primer sujeto con la mutación en FOXC3 arribó a San Francisco Tetalnocan hace 130 años y se convirtió en el fundador, es decir, quien originó los casos, a partir del cual la mutación fue transmitiéndose a generaciones subsecuentes. En el pedigrí lo habíamos identificado como el primero de los casos. Este efecto de migración provocó un efecto fundador. Nosotros lo que proponemos es que los pacientes que se encontraban con la mutación en el municipio de Santana migraron a San Francisco. Aquí aumentó la prevalencia de pacientes con la mutación una vez que hubo la frecuencia adecuada y por la forma en la que se estaban uniendo fue que se empezaron a presentar el número de casos que determinamos. Este estudio fue una caracterización clínica, epidemiológica y molecular de una formación ocular hereditaria en una población endogámica que nos permitió identificar la prevalencia de la enfermedad, identificar el defecto molecular, la frecuencia de portadores y de estimar la generación transcurrida desde una mutación que se originó en esta población. Este trabajo no ha sido hecho con esta forma,
no se ha realizado, no hemos encontrado una revisión en este sentido, y abre la posibilidad de un nuevo abordaje a este tipo de padecimientos en poblaciones con estas características, pues como las que seguimos teniendo en el país. Gracias.